Pues muchas gracias por conectarse, gracias ante todo Franco por sacar este tiempo para compartir con nosotros. Como te decía, pues fue una idea un poco de última hora, que responde a una necesidad que yo pues tengo como ciudadano de tener más elementos de análisis. Aunque a estas alturas, pues yo creo que ya las inclinaciones de todos están claras, pero nunca sobra tener más luces para tomar una decisión tan importante como la del domingo. Supongo que estás al tanto de los resultados de primera vuelta, y yo creo que pues todo permite suponer que el caso argentino no es igual, pero sí rima con lo que podría ser un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. Y esa es un poco la motivación de esta conversación, que no tiene pues ni guión, ni metodología, ni nada de esas cosas. Yo sí quisiera realmente que fuera eso, como una conversación con un ciudadano, sobre todo, con una persona que está en un país ya gobernado por, por un presidente suscrito a una línea de pensamiento, de acción, de gobierno, pero también con un académico pues que tiene otros elementos también muy valiosos y que pues tiene unas herramientas también de análisis, que trascienden las que tiene un ciudadano eh, común y corriente, digamos. Yo quisiera, entonces, en ese sentido, pues quisiera plantear como unas coordenadas de la conversación, pero eh, simplemente para señalar como un horizonte muy general, y a partir de ahí que, que cada quien pues vaya tomando la palabra muy libremente para conversar con Franco. Si quisiera pedir como que las, eh, las preguntas o los comentarios intentáramos que fueran breves para aprovechar al máximo el tiempo de Franco. Eh, y bueno, yo quisiera como plantear los primeros temas. Hay unas coincidencias muy claras, Franco, que van más allá como de la simple puesta en escena felina. En Argentina era un león, acá es un tigre, ¿cierto? Eso no es gratuito. Hay pues toda una estrategia ahí, pero yo creo que de fondo hay cosas que son muy parecidas y que a mi modo de ver son más preocupantes. Eh, Esta idea, por ejemplo, de un político antipolítico, ¿cierto? Milei también llegó un poco a la presidencia enarbolando esa idea de que él en realidad casi que detesta la política, pero, y paradójicamente eso fue lo que le permitió pues llegar a la máxima magistratura del Estado, digamos así. Además, un antipolítico que contó con todo el apoyo del establecimiento y fundamentalmente del macrismo y de lo que llaman en Argentina el PRO. La idea del Estado pequeño, que es una idea que también ha hecho mucha carrera en Colombia, últimamente, pues en esta campaña, y que seduce a mucha gente en un país donde los partidos están en crisis, donde hay un hastío, donde hay siempre una sospecha de corrupción, donde el Estado es más visto como un problema que como una solución. Eh, y bueno, esta puesta en escena, ataques a la prensa sistemáticos, una estridencia en la manera de hablar y de aparecer en público, y un elemento como de confrontación muy claro en Argentina contra los zurdos o los Kuka, es decir, los seguidores de los Kirchner, los kirchneristas. Y ahí va mi primera pregunta, y es que a mí me ha llamado mucho la atención que muchos de los votantes de Petro en 2022 bascularon, pues no sé si muchos, pero hay una parte de los votantes de Petro
que estarían dispuestos a votar a De la Espriella. Y yo quisiera preguntarte si ese fenómeno se presentó también en Argentina, es decir, si hay cucas kirchneristas que votaron luego por Milei, y cómo explicarías tú ese fenómeno en Argentina, como ese paso de, de un extremo al otro en un lapso de 5 años. ¿Dura ya el periodo? 4. 4 años con Cuatro. posibilidad de reelección. Ah, vale. Inmediata. Sí, Ok. así ¿Cómo es. explicarías tú como ese cambio de orientación abrupto en un lapso de 4 años? Porque aquí eso me ha llamado mucho la atención. Ujú. Bueno, eh, abriste un montón de cosas, todas súper interesantes. Saludo de vuelta por si se sumó alguien más. Y agradezco también el espacio, agradezco a Pablo que me haya llamado. Es un gusto estar entre ustedes. Colombia es un país que extraño, que llevo siempre presente conmigo y en el que siempre pienso de manera muy grata. Y estuve un poco siguiendo la situación, incluso antes de que me contactaras, porque venía rastreando el paralelo, digamos, entre una figura política y la otra. Lo primero que hice, apenas me comentaste de esta posibilidad, fue ir a ver un poco, ir a escucharlo, a Belardo, sobre todo a Belardo, un poco a Iván Cepeda también, pero digo, estoy en búsqueda de un espejo, ¿no? A lo borgiano. Entonces, bueno, quiero ver en qué medida se podía asimilar. Y fui a escuchar una entrevista de un streamer. Ya voy a entrar un poco en eso. eh, pero un poco, no me quiero ir de tu pregunta. Yo creo que tiene una explicación a corto plazo y una explicación a largo plazo. La explicación a corto plazo tiene que ver con que el gobierno de Alberto Fernández fue una conciliación, digamos, con un centro. Incluso el mismo Alberto había estado en un momento posicionado por fuera del espectro Cristina, ¿no? Cristina Kirchner, presidenta antes de Macri, pero había estado asociado con Néstor. Y habían tenido sus disputas, ¿no? Pero al momento de volver, de hacerle esa revancha al PRO que había ganado en 2015, la propuesta es también conciliar un poco con el centro. Y yo creo que sale mal, creo que sale muy mal. De hecho, hacia el final del mandato, acá nadie recuerda que Alberto Fernández hubiese tenido una presencia política y en el manejo de la economía tampoco durante todo el 2023. Incluso se lo conoce como la gestión Massa, que Sergio Massa en ese momento era ministro de Economía. Y todo lo que se concentra en este horizonte, digamos, de rechazo, tiene que ver con el manejo de la inflación, tiene que ver con, bueno, cuestiones de supuesta corrupción que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo, muchas de ellas legítimas, ¿no? Esa es la respuesta breve. Pienso que muchos que votaron a Alberto en su momento como una especie de freno de mano a las políticas de Macri, que Ujú. tenían un sesgo liberal, pero ciertamente no libertario, ven una posible representación en Alberto Fernández. Eh, por otra parte, yo creo que hay un gran sector que está, un gran sector del padrón, que está en un fuerte descontento con la política como una práctica, pero también como un fantasma, ¿no? Y eso data sin duda del 2001, una época de estallido y de crisis social muy pronunciado y con efectos al día de hoy. En ese momento surge una frase emblemática para la crítica a la política como totalidad, digamos, sin discriminar partidos, ¿no? Incluso estos llamados apolíticos, que en realidad lo que quieren renegar es de la representación partidaria en todo caso, pero lo significan de otro modo, es el que se vayan todos y no quede ni uno solo, ¿no? Un canto en ese momento popular.
en una especie de insurrección de la clase media, porque la clase media era la que tenía el bolsillo más tocado en el 2001, con varias medidas de restricción, sobre todo sobre los ahorros, ¿no? Trabajadores en situación de dependencia, dueños de pequeñas o medianas empresas, incluso profesionales de la salud, docentes, bueno, esa era la consigna y cómo va evolucionando eso con el tiempo, es en una especie de descontento del cual un sector no puede terminar de salir, ¿no? Son todos chorros, yo no les creo más a ninguno, yo total mañana tengo que ir a laburar de vuelta, ¿no? Todas estas frases que se van actualizando y que después son como si fuera un terreno eh, semiótico libre para que explote cualquiera, ¿no? De cualquier palo político, y digo, últimamente lo ha hecho la derecha, ¿no? Acá en Argentina. Em, pero en ese caso hay un montón de gente que está indecisa, digamos, y que se siente defraudada después de una gestión que ha sido bastante fracasada en muchos aspectos, sobre todo en el económico, y de repente asciende un mejor postor cuya premisa tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Con el control de la inflación. Aparecen algunas fórmulas también que son súper atractivas, como esto de cobrar en dólares, que se popularizó así. Eh, Digo, el dólar como símbolo de progreso sin pensar en las condiciones estructurales en las cuales se implementa una moneda, y mucho menos, ¿no? O sea, es la idea de, bueno, yo voy a cobrar en dólares, por lo tanto voy a tener la oportunidad de comprar en el exterior, vacacionar en el exterior. Entonces hay un montón de consignas que van pescando y van persuadiendo a ese sector de indecisos, y muchos de ellos hoy en día son los arrepentidos de Milei, ¿no? Pero hay otro sector que todavía tiene una especie de confianza o una prórroga indefinida de la fe puesta en el gobierno, ¿no? Bueno, pero más adelante, pero hay un sacrificio que tiene que ser consistente con la fiesta o la joda previa, ¿no? Yo nunca estuve de joda como ciudadano, yo nunca tiré manteca al techo, como decimos nosotros, ¿no? Nunca desperdicié recursos ni derroché nada, o sea, ningún ciudadano fue partícipe remotamente de esta fiesta que el gobierno dice que hay que pagar. Sin embargo, son los ciudadanos los primeros que están dispuestos a renunciar a tener un plato de comida a fin de Ujú. mes, a poder enviar a sus hijos a la universidad, a tener un sistema de salud que sea de calidad y que pueda contener a toda la población, O sea, a tener una industria, sí. una línea argumental entonces de Milei fue presentar el gobierno de Fernández como un gran derroche, como Sí, un derroche en política social, como demasiadas dádivas, y eso entonces sirvió para apuntalar también su campaña. totalmente, sí, así como lo Ujú. decís. Ya. De hecho, esta gestión masa de la que se habla, hay una frase, bueno, esto lo iba a presentar un poco más al final, pero me viene un poco ahora a la mente. Yo creo que el gobierno ha implementado muchísimo trabajo en lo que tiene que ver con la propaganda como un perceptrón gótico, una fábrica de percepciones gótica, en el sentido de que instala y hace circular fantasmas. Y los fantasmas tienen una capacidad de pervivencia formidable, lo supo Marx. Hablamos de otro tipo de fantasmas ahora, ¿no? Pero eh, uno de esos fantasmas es, bueno, el asistencialismo, ¿no? Ujú. Todo lo que se venía dando en materia económica y en materia de asistencia social, el plan Platita, se le llamó en la parte de todo el año 2023, que tenía que ver con, bueno, vamos a usar el Banco Central y los recursos, perdón, que se está vaciando de recursos, y usamos la máquina de impresión para sostener un modelo en el que podemos seguir permitiendo que existan estas libertades, estos derechos, y aparece la frase o la sentencia, bueno, el derecho alguien lo tiene que pagar.
Ujú. ¿no? Ese es otro fantasma que sobrevive, un poco un clavo en la cruz de la imaginación política en Argentina. Em, Porque claro, la idea de la casta Ujú, se gesta en torno a que hay un sector que se está aprovechando, digamos, de los recursos de todos los argentinos, y va a ser ese sector el que pague o el que, al que se obligue a rendir cuentas, ¿no? ujú, Entonces, se genera, digamos, una categoría que es súper amplia y después se difumina, porque no se sabe bien quién ingresa en la casta y no se sabe bien de qué manera se revierte el gasto, ¿no? Haciendo pagar, entre comillas, a quienes habían sido responsables del derroche en todo caso. Lo cierto es que el ajuste, eh, en- hablando mal y pronto, lo terminamos pagando todos. Es una cuestión que se vive día a día y que tiene que ver con eh, la materia de derechos, sin duda, pero eh, significada como si fuera un aprovechamiento por parte del ciudadano, ¿no? ujú, Bueno, a ujú, querer aspirar a derechos es querer aprovecharte del bolsillo de alguien más. Y por eso también, eh, circularmente, se genera la docilidad de decir, bueno, está bien, yo puedo restringirme un poco, puedo recortar el régimen de economía familiar, puedo pensar en otra manera de afrontar mis gastos, puedo pedir un crédito, si eso significa que nos vamos a recomponer como país. Pero ahí ya hubo un olvido de que el derroche y el ajuste necesario lo iba a tener que pagar la casta, ¿no? Entonces ahí esa categoría desaparece o cada argentino, cada uno de los 45 millones que somos, se va haciendo cargo de una partecita de esa casta. Eh, ujú. es un poco lo que siento. Eh, Hago una última Ujú, para, para, mm, para que pues vayamos tomando todos la palabra y es cómo, qué efectos en la vida cotidiana has sentido estos años de mi ley, en qué has visto que ha cambiado la sociedad argentina, la economía argentina, el estilo de vida de los argentinos. ujú. Primero voy a ir a una cuestión de convivencia social, que Ujú, es, creo que algo que es afectado íntegramente, porque sucede que hay una, bueno, no sé bien cómo nombrarlo, pero eh, todas los insultos, la vehemencia que uno ve en el porte del presidente, la furia con la que descarga sus apelaciones y sus acusaciones sobre los periodistas, sobre los médicos, sobre los docentes, sobre los opositores en general, ¿no? Sobre los zurdos, como decías vos, sobre los cucas, ujú, incluso sobre artistas. Es una legitimación vertical de un montón de conductas. No quiero recurrir a la palabra odio, porque siento que está muy en boga y no nos tomamos el tiempo a veces de desmenuzarla bien o de preguntarnos qué significa, pero sí una sensación general de intolerancia que se está viendo en muchísimos aspectos, que hay que considerar y hay que considerar de una manera integradora. Ahí un poco falla el periodismo hegemónico argentino, pienso en La Nación, o el Grupo Clarín en ujú, general, ¿no? Hace poco trascendió un tiroteo en una escuela de la provincia de Santa Fe, en el que hubo una víctima fatal. Y después entrevistando a miembros de distintos colectivos y agrupaciones de escuelas, universidades, perdón, de escuelas secundarias públicas en Argentina, algunos adolescentes vinculaban este tema de la violencia vivida con el gobierno y los periodistas saltaron en contra como que no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No te parece muy descabellado? Y lo cierto es que importamos un problema que no teníamos, ¿no? En Argentina no sucedía eso. Había pasado un caso en Carmen de Patagones hace mucho tiempo, y que fue recordado, pero eh, a pesar de ser justamente por ser uno solo en todos los puntos del país, digamos. De repente pasa esto, lo tomamos
con cierta normalidad y evitamos vincularlo en una trama de violencia general, ¿no? Ujú. Por otra parte, lo que tiene que ver con femicidios, ahora, bueno, son unas semanas bastante álgidas en ese sentido, porque hace poco fue, a principios de junio, la marcha por el aniversario del movimiento Ni Una Menos, y un caso que conmovió el país de un femicidio acá en Córdoba, donde yo vivo, en la provincia donde vivo, de una niña de 14 años, y no hay un, un sistema de pensamiento, un discurso que por parte del gobierno incluso permita dar legitimidad a esos casos, ¿no? Sino que hay un doble discurso, porque dicen, bueno, el feminismo por una parte el femicidio por una parte no existe, porque no tiene que pesar si la víctima es varón o si es mujer, pero por otra parte dice, los femicidios históricamente han bajado en Argentina en este último tiempo, ¿no? Entonces, desde el grito triunfal sí les sirve, pero claro, bajaron porque ellos se rehúsan a usar la categoría en estadísticas públicas. Hay, bueno, había espacios destinados a la contención de mujeres y al seguimiento de casos de violencia, no solo contra las mujeres, sino con disidencias sexogenéricas, y eso se desmanteló también como parte de esta desregulación y achicamiento del Estado. Eh, yo siento que la conversación en general con alguien en la calle es más difícil, Ujú. porque lo primero que se da es la acusación, bueno, pero entonces vos sos un cuca, pero los cucas se robaron un PBI. Muchas veces por ahí no saben lo que es un PBI, pero es algo que se repite, ¿no? Y hay un punto que uno puede cruzar en la conversación y que es muy difícil de definir dónde está, para que automáticamente te pongan un sello en la cabeza y pases a estar del otro lado de la grieta también, como decimos nosotros, ¿no? Ujú. Ser un También. zurdo, sí, sí, sí. Yo, en mi caso, no me ofendo porque están diciendo la verdad, pero digo, funciona como una manera de obturar la conversación, ¿no? Y como una acusación de Salem, bueno, acá hay un zurdo, hay que perseguirlo, hay que corregirlo, ¿no? Em, y el desencanto ahora yo veo que crece de la mano de un montón de escándalos de corrupción, quizás no como debería, porque hasta ahora hemos registrado, bueno, el caso Libra, el 3% de Karina Milei, ahora el escándalo de Adorni, Ujú. jefe de gabinete, bueno, que estuvo mucho tiempo yo por ahí me extiendo por las dudas, hablando en términos que ustedes no manejan, bueno, tendría sentido que no hayan salido mucho las noticias este último tiempo, pero el jefe de gabinete está envuelto en un embrollo bastante jodido por el tema de la declaración jurada y una inconsistencia con lo que declaró y el patrimonio real, Ujú. además de un crecimiento estrepitoso, eh, muy pronunciado desde que asumió, comparado con su ejercicio en el sector privado previo, ¿no? Y ahora yo siento que hay un poco más em, de reacción negativa o crítica, en el mejor de los casos, pero tampoco veo que se pueda, primero que la oposición se esté despertando como para nuclear ese descontento, eh, ni tampoco creo que vuelva, a ver, después de esto, ¿qué queda? Me pregunto yo, ¿no? Porque ya fuimos por el outsider. Antes estábamos dentro del marco de la política. Vino Ujú. alguien que supuestamente era un empresario, que tenía una fórmula milagrosa, soy experto en crecimiento con y sin dinero, ¿no? Como dijo él en la campaña. Y ahora, luego de haber agotado las posibilidades y haber efectivamente cruzado el umbral y llegado a la afuera de la política, parece que la decepción se sostiene y yo no sé para dónde se va a dirigir, ¿no? No tengo realmente una respuesta, por ahí sí algunas hipótesis, pero no me quiero extenderme más. Ujú. Bueno, alguien que quisiera preguntar también o comentar algo de lo que ha dicho Franco. Ana, Ahí Ana tiene una pregunta. Te escucho. Hola. hola.
Ujú. Ujú, Bien, bueno, no, gracias a vos por tu pregunta. Em, Estaba escuchando una entrevista y ahora sí que le hicieron de la Espriella, le hizo un streamer que se llama West Call. Yo no lo conocía, lo googleé un poco como para informarme. ujú, Primero me parece curioso y sugerente que los agentes de la propaganda se busquen en los mismos ámbitos. Acá también hay muchos streamers, muchos tuiteros que construyen la campaña y sostienen ahora la gestión. Y una de las preguntas que le hizo tenía que ver con, bueno, cómo reactivar económicamente el país. Y de la Espriella propone, dice, baja de impuestos a las empresas, ¿no? Para incentivar la actividad privada un equilibrio en el mercado laboral. Y dice en un momento, y lo cito, el Estado colombiano, en vez de ser un socio para el emprendedor, es el enemigo. ujú, Fin de cita. ujú, Bueno, acá, desde el 2024 que arrancó la gestión, se promovió el régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, que está, bueno, es un programa bastante conveniente para ciertos inversionistas que se dedican a distintos rubros, pueden ser energía, minería, tecnología, turismo, con una inversión mínima de $200 millones. Yo no los tengo, no sé si ustedes los tienen, pero capaz Adorni los tiene en un pendrive. Eh, los beneficios fiscales son muchísimos, ¿no? Primero se reduce la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, cuando estamos hablando de inversiones que superan los $200 millones, pienso que el recaudo, la facturación debe ser, bueno, también cuantiosa, ¿no? Un 10% en ese sentido es plata que se puede quedar el Estado. eh, y no. Después, libertad aduanera, ¿no? Con exención de derechos para importar y eventualmente para exportar también. Y con un decreto que se promulgó ahora en febrero de este año, una prórroga en el plazo de adhesión y con incluso una ampliación de beneficios y alcances para distintos sectores, ¿no? Primero, el RIGI tiene un sesgo reprimarizante, porque lo que sucede es que los proyectos aprobados, la mayoría, tienen que ver con hidrocarburos o minería. ujú, Hay tres que son fundamentales, que son uno de los actores más grandes. Primero, que ya venían invirtiendo en el país porque están radicados en el país y que tienen gran capacidad de lobby. Esa es otra cuestión a considerar, que son Vaca Muerta Oil Sur, Parque Solar El Quemado y Proyecto Siderúrgico Argentina. Los tres ya estaban en marcha antes de sancionar el RIGI. Así que uno podría pensar en qué medida se incentivan las inversiones y en qué medida esas inversiones también son consistentes con un interés del mercado internacional por apostar en la Argentina, ¿no? Porque en realidad son, bueno, empresas que ya estaban radicadas acá, que tienen 100% de los capitales en Argentina. Em, entonces hay un Perdón, saldo de... Sí, Franco, solo una cosa. ¿Los tres son fracking o solo Vaca Muerta es fracking? Vaca Muerte Fracking. Parque Solo uno. solar es, sí, producción de energía solar. Y después está, claro, el proyecto Siderúrgico Argentina, Ok. que está instalando una serie hace mucho tiempo. Esos dos son, bueno, los tres son argentinos y Vaca Muerta es, sí, de explotación de hidrocarburos. Y pienso que tiene que ver con una especialización de la economía subordinada o subordinando los recursos naturales a un régimen de importación y exportación mucho más libre. Yo no veo cómo nos podemos beneficiar de eso, ¿no? Trascendió hace un tiempo el interés de muchas empresas por venir a buscar el litio, venir a buscar el cobre, sin duda también, ¿no? Se anunció hace un año ya la quita de las retenciones al campo, que es algo que se discute históricamente, siendo el campo un actor tan importante de la economía argentina. Eh, y en paralelo, digamos, está esta frase de Milei de que no hay plata para nada, no hay plata para la educación pública, para el sistema de salud público, para la continuación de obra pública. Sin embargo, justamente ese sector de donde se podría sacar plata, ¿no? Porque es el sector que produce
produce mucho, ¿no? Es un sector que se está liberando, pero no tiene digamos, no tiene un correlato con una cantidad de inversión que sea redituable, digamos, para implementar la medida. Por otra parte está la ley de glaciares, reciente también, ¿no? En la cual se descentraliza, o sea, se desplaza a las provincias la competencia para regular y para cuidar las zonas que tienen que ver con superficie, que contienen superficie glaciar. Por otra parte, perdón, se habilita una baja de glaciares del inventario nacional, entonces espacios que antes eran resguardados, de repente pasan a ser de libre explotación para cualquier empresa, y facilitación a las inversiones mineras, ¿no? Entonces el modelo productivo sigue siendo el mismo, en ningún momento redunda, por ejemplo, en el sector eh, comercial, en el sector industrial. De hecho, si uno se fija en el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, febrero de este año respecto del año pasado hay una caída de más de 2 puntos del comercio y de la industria. Lo que sube es la pesca, que es una actividad ínfima, una actividad, digamos, eh, muy menor para el grueso del PBI, ¿no? Y sí escalan estos sectores primarios, ¿no? Ujú, Entonces, yo me preguntaría ante todo si la quita de los impuestos y la liberación de las retenciones y la liberalización del mercado y del sistema productivo realmente eh, va a redundar en un beneficio para el ciudadano de a pie, y la respuesta claramente es no. Em, ni hablar, ni que hablar de la reforma laboral, que es otro aspecto importante de la economía. ¿Por qué? Porque el problema es que Argentina hace mucho viene registrando un nivel creciente de empleo en negro, ¿no? ujú, Entonces, claro, se propone paquete, una ley bastante fuerte para desregular la medida en que los empleadores pueden contratar, pueden despedir, pueden hacerse cargo o no de vacaciones, de aguinaldo y demás, de horas extra, ¿no? Y se supone que eso debería hacer que el empleo en blanco aumente, hacer que el empleado esté en mejor situación económica, y también está perseguido por otra de los grandes fantasmas que se llama acá la industria del juicio, o así lo populariza el gobierno. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el problema es que la economía no puede prosperar porque los dueños de grandes, medianas empresas no pueden contratar. ¿Por qué? Porque tienen problema con esta industria del juicio, de que cualquier empleado les hace un juicio por cualquier cosa, porque el sistema se los permite, ujú, porque el recurso jurídico está ahí como para su propio beneficio, y eso progresivamente va fundiendo las empresas. Mentira, es lisa y llanamente mentira. Hace poco se popularizó un debate con un sindicalista argentino que elevaba algunos datos que yo ahora recupero. Los datos son del INDEC igual, uno los puede ir a revisar, son de una entidad pública manejada por el gobierno actualmente, eh, en la cual se explicita que casi 6 millones de trabajadores están registrados, 9 millones no registrados, están en negro, y las demandas laborales en el año pasado de esos trabajadores que están en negro fueron 134.000, o sea, un 2,31% del total de los trabajadores en negro. Bueno, ahí no se traduce ya esa supuesta industria del juicio. Además, que hay un aspecto, una nota al pie a considerar, que 132.000 de esos 134.000 son juicios de aseguradores de riesgo de trabajo que no reconocen accidentes laborales, ¿no? O sea, realmente hay que entrar a ver y a problematizar lo que está detrás de estos grandes eslóganes, porque en función de eso después se termina promulgando un sistema, un régimen de explotación que es muy bravo. Ahora la indemnización por despido no incluye aguinaldos ni vacaciones. Las vacaciones van a estar fraccionadas de acuerdo con la voluntad del empleador. Te puede tocar en verano, te puede tocar en invierno. Andá a meterte al río vos en julio o al mar, donde vos quieras. Eh, Después se sube la garantía de prestación de servicios mínimos de rubros esenciales al 75%, o sea, se coarta la capacidad de huelga, el derecho de huelga.
Por otra parte, se crea un régimen de incentivo a la formalización para que básicamente las patronales tengan que pagar cada vez menos a los empleados, ¿no? Entonces hay plata para algunos, pero no hay plata para otros. Y por otra parte, que es bastante terrible, las horas extras no van a ser automáticamente remuneradas, sino que pueden pasar a un banco de horas. Entonces uno trabaja, por ejemplo, 12 horas hoy y mañana trabaja 6 y pasado, bueno, y va compensando, pero y ahí te dicen, bueno, ojo, en realidad esto no es automático ni obligatorio para todo empleador, sino que, bueno, después vos entras a negociar con tu empleador. Y ahí yo ya desconfío, y obviamente todos deberíamos desconfiar porque nadie está en situación de negociar con un empleador. El empleador Ujú. tiene los medios de producción, si uno no quiere vender la fuerza de trabajo, chau, se va por otro lado, ¿no? Entonces es ese relato el que un poco pretende atenuar o suavizar eh, bueno, el rigor completo de la medida, que ya está en efecto, dicho sea de paso. Así, todo esto que dije, si hubiera mejorado, o si hubiera incrementado el nivel de empleo formal en este último tiempo, bárbaro, pero no, ni siquiera eso. De hecho, en 19 provincias, incluido también, o sumando 20, ciudad autónoma, cayó el empleo formal en este tiempo, desde la sanción de la ley. Entonces, ni siquiera se corrobora una efectividad, ¿no?, en la medida. Y por otra parte, como para cerrar la discusión económica, dejo muchas cosas afuera, pero el problema del ajuste es una carga en el bolsillo de todos los argentinos a partir de 2024, ¿no? Y yo entiendo que lo que no se negocia para el presidente es el déficit fiscal. Uno podría preguntarse por qué, y la respuesta es muy simple, es porque es un programa económico impuesto exteriormente por entidades financieras como el FMI, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno necesita volver a contraer deuda, hay un reendeudamiento en este último tiempo que había decrecido durante los primeros años de la década del 2010. Entonces, si el superávit fiscal no se negocia, no creo que sea solamente una decisión del presidente, sino que también está el FMI por detrás. Y para sostener el superávit fiscal, se tiene que implementar un ajuste que es absolutamente cruento. Primero se reduce la coparticipación federal, que es este, esta redistribución de los impuestos a las provincias. Porque en un país que se presume federal como el nuestro, se tiene que garantizar infraestructura y desarrollo para todas las provincias, incluso las periféricas, ¿no? El Chaco, por ejemplo, es una zona muy árida, es una zona climáticamente muy complicada. Eh, bueno, más al norte, Formosa, históricamente pobre, provincias que tienen pocos recursos, y cuando, por ejemplo, se empiezan a descentralizar las diferentes competencias del Estado, el Estado Nacional empieza a delegar funciones, las provincias tienen que hacerse cargo de repente, pero cada vez tienen menos recursos para hacerlo, ¿no? La coparticipación federal se reduce. ¿Qué empieza a hacer el gobierno? Empieza a implementar fondos discrecionales de los ATN, que se llaman aportes del Tesoro Nacional, pero son discrecionales en el sentido de que ya no hay una medida o un orden, una, una pauta general que tenga que seguirse para la distribución de recursos, sino que termina condiciéndose con aquellas provincias que son partidarias del poder nacional, ¿no?, del poder centralizado. Ujú. Entonces, uno de los correlatos es que se paraliza la obra pública. De hecho, más del 70% de los proyectos se dieron de baja. Solo se continuaron 180 proyectos a nivel nacional, o sea, un 7,8% de obras en curso. Además de que muchas rutas, sí, sobre todo lo que tiene que ver con vías, transporte, circulación, han sido sometidas a licitaciones, así que se contratan empresas privadas para que las afronten, lo cual ya nos lleva a otros tiempos, a otro régimen de contratación y demás, ¿no? Eh, y el supuesto gran logro de la inflación, hay que
hay que verlo, de frenar la inflación, hay que verlo también, porque por una parte la inflación no desaparece, sino que se desacelera, ¿no? Pero uno de las consecuencias es que Argentina está muy cara en dólares desde hace mucho tiempo, que tiene varias explicaciones. Yo no soy economista, ustedes ya leyeron, creo, y lo escucharon a Pablo, así que, bueno, me van a disculpar si le erro en algún término. Em, pero lo que pasa es que, claro, al haber una apreciación del peso, todos los precios empiezan a subir y los salarios no escalan adecuadamente, ¿no? Entonces, mucha gente empieza a quedar por debajo de la línea de la pobreza, en términos de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, la inflación como solución tiene que ver con una cuestión de orden macroeconómico, ¿no? Eso yo creo que, como para también acortar y sintetizar un poco la respuesta, es una manera de eh, encabezar la discusión, aunque sea, o empezar a hablar con estos indecisos. Bueno, en realidad, el proyecto general económico tiene un propósito que está orientado a la estabilidad macroeconómica, y para lograrla hay que hacer muchos sacrificios que tienen que ver con las economías familiares e individuales de la población argentina, ¿no? Es evidente que el número de indigencia sube, que el número de la pobreza sube, que cuesta muchísimo más llegar a fin de mes, en todo, no solamente en lo que tenga que ver con salir a comer, salir a tomar algo, sino en las compras del súper, ¿no? Ujú. Entonces no hay una manera en que el argentino promedio pueda celebrar la inflación más que recurriendo a la alegría, digamos, general del gobierno ante la implementación de un plan impuesto, ¿no? Internacionalmente. Pero bueno, no se expresa ni existe un correlato concreto en lo que uno puede comprar, en lo que uno puede aspirar a ahorrar siquiera. No existe, no existe la capacidad de ahorro para la Argentina, para la clase media, diría. Ujú. Eh, bueno, me extendí. No, está Corto muy solo. bien, Franco, gracias. Jacobo y Oscar. Franco, muy buenas noches, un gusto conocerte. Muchas Igualmente. gracias por el espacio. Bueno, yo también muy expectante porque me voy para Córdoba específicamente dentro de poco, entonces hacer la pasantía doctoral. Entonces, bueno, también escuchándote como muy atento. No, tengo Bienvenido. pues, varias dudas, muchas gracias. Tengo varias dudas, pero bueno, como para focalizar y contrastar un poco con la realidad colombiana, ¿cierto? Primero, quisiera preguntar por aquellos que se ubican ideológicamente en el centro de Argentina. Aquí se les denomina normalmente personas tibias, ¿cierto? Porque no Ujú. establecen una postura específica en términos del espectro político ideológicamente. Y incluso se les acusa por esa postura tibia, porque finalmente dicha postura pues no termina incidiendo de manera negativa muchas veces frente a quien termina perdiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa postura como en Argentina frente a esas personas que se ubican allí? Ese sería como un cuestionamiento. Otro, ¿qué se ha dicho del estado de salud mental de Milei? Que yo he escuchado pues algunas cosas allí, ¿cierto? Sobre el tema, porque aquí en Colombia también se ha cuestionado la salud mental del presidente Petro. Entonces, a ver de pronto cuál es la postura frente a eso. Y no sé si la legislación argentina tiene establecido algo frente al tema tal. Y no sé, aquí en Colombia, en esta contienda electoral, se han dado ya confrontaciones de carácter físico en algunos momentos que han salido en redes sociales entre personas que, digamos, hacen parte de alguno de ambos bandos, por llamarlo así, ¿cierto? Pues ha habido algunas situaciones ahí tensas a términos físicos. Yo no sé, en Argentina eso ha venido pasando también entre militantes de las dos posturas, ¿cierto? Ujú. Y por último, no sé si de pronto he leído mucho en estos días porque estoy escribiendo algo sobre eso, de la situación de crisis casi que continua que Argentina ha sufrido desde 1930, cuando en ese punto pues era como la gran crisis a nivel mundial. Argentina era pues hasta ese momento uno de los países con mayor PIB, una despensa agrícola del mundo, bueno, no sé, y a partir de eso empieza como un declive muy importante, por lo menos en las lecturas que yo he hecho desde el punto de vista económico, y bueno, todas las sucesivas dificultades a nivel político que tuvieron durante el siglo XX hasta el 83,
sobre todo por los diferentes golpes de Estado, las dictaduras y demás. Yo no sé si es muy arriesgado decir que la crisis argentina es una crisis muy continua, lo que ha cambiado es, digamos, algunas cosas muy particulares, pero que hasta el día de hoy se mantiene. Sería eso, Franco. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, gracias a vos por las preguntas. Yendo a la primera, que tenía que ver con los tibios, sumando también a lo que dijo Pablo al principio, el problema que yo no mencioné del voto en blanco es también algo que permite el ascenso de un espacio político nuevo, y en particular los libertarios en Argentina, ¿no? Ujú. Libertad Avanza. Eh, las últimas dos elecciones importantes han sido exitosas para el actual oficialismo. Eh, la última, las elecciones legislativas del año pasado, le dieron más escaños en la Cámara de Senadores y Diputados que a cualquier otro partido, a cualquier otro espacio, lo cual es revolucionario si uno se pone a pensar, porque en ningún momento hubo otra configuración más que esa repartija tradicional entre peronismo y radicalismo, que después se empieza a conglomerar con el PRO, Ujú. eh, ¿no? El bloque Cambiemos. Pero es cierto que mucha gente votó en blanco. Y en las elecciones presidenciales del 2023 y en las elecciones, o no se presentó directamente, ¿no? Entonces, ese es un problema que hay que acometer en algún momento, porque claro, eh, digamos, sigue redundando sobre el descontento, sobre la desilusión, ¿no? Y por otra parte, desconfían de la política en sentido general y dejan de ver las medidas en las que la política es ejercida por un ciudadano, ¿no? Porque la política pasa a convertirse en ese momento en el que nosotros depositamos el sobre, ¿no? Y ahí se terminó. Bueno, el sufragio es un gran componente de un sistema democrático, pero en una democracia de verdad nos preocupamos por participar en distintos ámbitos, y de acuerdo con nuestras competencias como profesionales, como ciudadanos, donde sea que vivamos, ¿no? Yo creo que digamos, un fenómeno que va de la mano también es el sálvese quien pueda, la proliferación del sálvese quien pueda, ¿no? Que empieza en lo político, bueno, no sé si empieza en lo político o en lo económico, pero sin duda circula entre ambos polos. Eh, y bueno, esta situación general de... Yo a mí, incluso yo tengo familiares que me han dicho, me han mirado la cara seriamente y me han dicho, bueno, pero si estamos bien si mi heladera está llena, ¿no? Bueno, esas son las herramientas que tienen para leer la realidad. Y en el momento en que la heladera deje de estar llena, capaz se pasan para el rubro de de los tibios, ¿no? Pero en qué momento van a empezar a incorporar o a desarrollar ciertas categorías para leer la realidad con un poco más de rigor y profundidad, ¿no? Eh, y estar atentos a estos movimientos, eh, y, y a lo que se ve, a lo que se anuncia, ¿no? A la crónica de una crisis anunciada. Digamos, no, o sea, no es que yo esté hablando con ustedes porque yo tenga el diario del lunes, porque nosotros también teníamos el diario del lunes en el 2023. Como decías recién, Juan Jacobo, mencionando la historia del siglo XX, bueno, hay un montón de acontecimientos que ya van preludiando programas económicos que hoy por hoy se están aplicando con algunas variantes, con algunos matices, con algunas modulaciones, pero, digamos, el perfil es el mismo. A ver, nosotros tuvimos en la década neoliberal de los 90, que también implementó una dolarización de la economía, implementó una apertura de las fronteras para la inversión internacional, eh, una, eh, una paralización de la industria, paralización del sistema ferrocarril y un montón de cuestiones que yo creo que, y por eso también el estallido eventual del 2001, ¿no? Por el ir tratando de barrer debajo de la alfombra y de manera indefinida políticas fundamentalmente insostenibles. Yo, por una parte, creo que la crisis de la Argentina es sostenida, ¿no? Eh, También en digamos, siendo consecuentes con este punto, hay una búsqueda en el pasado remoto de nuevos íconos para reactualizar y para encabezar movimientos políticos, porque esto que decís vos del granero del mundo, lo dijo Milei también.
¿no? Y habló de Argentina como un país potencia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí usa el recurso del PBI para medir eso, ¿no? Pero lo que se produzca a nivel eh, nacional, ¿no? No tiene nada que ver con cómo se da una distribución de los ingresos, qué participación tienen los ciudadanos en esa producción, si hay posibilidad de invertir, si hay posibilidad de acceder a la educación. A ver, el modelo del Partido Autonomista Nacional, lo que nosotros recordamos como la oligarquía en Argentina, del voto cantado y de los terratenientes como los únicos con acceso a la política, es esto que después se reactualiza y se encumbra, ¿no?, como el modelo dorado a seguir. Lo que pasa es que nosotros nos vamos olvidando de esas crisis periódicas que siguen a la mano liberal, ¿no? Nos olvidamos de lo que sigue después de la industrialización por sustitución de importaciones que tiene que, de alguna manera, suplir, ¿no? Toda todo el funcionamiento, digamos, de importación de manufacturas previo a la crisis Wall Street, y nos olvidamos de la, de la deuda, por ejemplo, catastrófica que se contrajo en la última dictadura militar. Yo siempre recomiendo un texto sublime, que es lo último que escribió también un autor argentino que se llama Rodolfo Walsh, que es la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en la cual él hace un análisis no solo de los atropellos sobre los derechos humanos, de la desaparición de personas, de la persecución de contrincantes políticos, sino también del problema económico que se estaba implementando, ¿no? De la deuda que se estaba gestando. Los Chicago Boys son responsables en gran parte, de la gran crisis que se empieza a construir desde el 76 al 83 y que recién se empieza a paliar un poco, bien entrado el siglo XXI, cuando se empieza a desendeudar la Argentina, para que después venga Macri, por ejemplo, y vuelva a repetir este modelo y nos vuelva a endeudar, y después viene Alberto Fernández, ¿no?, con, bueno, unas medidas de contingencia bastante pobres, hay que admitirlo, pero, es como si estuviera allanando el terreno para que después la derecha tenga todos los justificativos posibles para decir, bueno, hicieron cualquier cosa, se están llevando todo, están robando, ¿no? Están impidiendo que el empresario pueda prosperar, etcétera, etcétera, y el modelo que ya les describí recién y que tiene poco que ver con la prosperidad de la ciudadanía en general, ¿no? Creo que se me pasó una pregunta, no sé, vos me dirás. Porque esos son dos. Franco, el estado mental de Milei, ¿qué se dice allí de...? Ah, bueno. ¿Qué hay para decir del estado mental de Milei? Bueno, yo creo que en Argentina, yo soy docente de la provincia de Córdoba, y para ingresar al sistema, para empezar a figurar en el ciudadano digital y empezar a poder incluso cargar las notas, uno tiene que someterse a un acto psicofísico. Presidente no. Fíjense, ¿no? Si yo me vuelvo loco, el costo es, bueno, grave porque se trabaja con estudiantes, pero si un presidente se vuelve loco, bueno, y yo no sé si no sucedió ya, yo creo que las demostraciones están bastante patentes. Mm. Perfecto, Franco, muchas gracias. Oscar y Gabriel después. Hola, muchas gracias. Franco, hay dos situaciones, bueno, dentro de las muchas que son preocupantes de un futuro gobierno de las Priella. Hay dos que me llaman la atención y que quisiera saber cómo han sido en Argentina. La primera es cómo ha funcionado el asunto de los frenos y contrapesos y digamos, del balance institucional por parte del Congreso o incluso de los gobiernos federales frente al presidente. Saber si esos frenos y contrapesos han funcionado. Definitivamente el presidente pues ha tenido la vía abierta para implementar sin mayor resistencia sus políticas, eso es lo primero.
Y lo segundo está relacionado también con la violencia y los derechos humanos. Pues bueno, creo que todos hemos escuchado ya esa sentencia de la Espriella con esa idea de destripar a la izquierda, ¿cierto? Que eso en Colombia pues no es un giro lingüístico, eso tiene unas implicaciones materiales que nosotros ya conocemos y conocemos muy bien. Y es saber cómo ha sido ese tema de la violencia en Argentina, si también ha habido una victimización fuerte de opositores, de líderes femeninas, de indígenas, bueno, en general de sectores opositores al gobierno, si ha habido violencia política por parte del Estado contra esos sectores. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Lo primero que pienso cuando te escucho es el veto, la dinámica de lapicera fácil que tiene el presidente y del cual ha hecho uso y abuso en este último tiempo. Notoria es la ley de financiamiento universitario, con un reniegue histórico del Consejo Interuniversitario Nacional y de agrupaciones estudiantiles, asambleas a lo largo y ancho del país, que se han organizado y han reclamado desde que se reconduce por primera vez el presupuesto del 2023 para el 2024. Recordemos que nosotros veníamos de una inflación que casi que tocaba el 200% interanual, así que congelar un presupuesto para todo el sistema de universidades de un año al otro es desastroso. No solo sucede en ese periodo, sino que se repite para el periodo siguiente. Y cada vez que, la ciudadanía se organizaba para llevar adelante protestas, para llevar adelante una ley, ¿no?, que permitiera, aunque sea recomponer los salarios de los docentes, porque hay que decir que gran parte del presupuesto universitario se va para los salarios, aparecían un montón de objeciones, incluso después replicadas por los seguidores de Milei. Muchos de ellos estudiaron, y lo sé de primera mano porque son amigos míos algunos, en la universidad pública, ¿no? Y eran los que más andaban diciendo, pero que se dejen auditar, pero ¿por qué no rinden cuenta de los gastos que tienen para ver por dónde se la fugan? Las universidades se auditan desde siempre. Siempre se auditaron las universidades y hay un organismo externo encargado de hacerlo, que es la Auditoría General de la Nación. Siempre. Además, las universidades tienen auditorías internas periódicamente, ¿no? Entonces, no hay manera de defender la idea de que las universidades están choreando la plata, ¿no? Sin embargo, eso es lo que encabeza después una publicación de Milei, un tuit de Milei, encabezando el veto o el anuncio del veto, ¿no? Después, cuando se aprueba finalmente la ley de financiamiento universitario por las dos cámaras y hay un punto en el que ya el presidente se encuentra con los límites de sus propios recursos, se eleva la causa a la Corte Suprema. Y todavía estamos esperando resolución. Paralelamente, se trata de implementar un acuerdo con los gremios docentes por un 25% de la recomposición salarial, cuando en realidad la ley contemplaba el 50 al 60, siendo que la pérdida de los salarios está tocando los 70 en estos años, el 70% digo. Entonces, yo no veo que exista esa dinámica de contrapeso. ¿Por qué? Porque veo que hay una falla endémica a las instituciones democráticas, porque se ascendió por vía democrática y todos los recursos que ya estaban ahí para que los presidentes y los mandatos anteriores los usaran, en este caso están siendo llevados a la máxima expresión y les está funcionando. Porque como decías vos, en definitiva, los programas se implementan, ¿no? Y las políticas se estructuran. Yo creo que nos debería llevar a repensar cómo hemos cimentado un sistema democrático en el cual se pueden dar estos atropellos y parece que no hay nada que se pueda hacer para solucionar, para poner un freno, ¿no? Por otra parte, con la pregunta de la violencia, sí, yo lo veo
por la parte del recrudecimiento que ha tenido la represión, ¿no? Las fuerzas del Estado en este último tiempo se han encargado de implementar la mano dura, y sobre la base, primero el uso de recursos e infraestructura pública para alertar en contra de la manifestación. Uno se iba, por ejemplo, se tomaba el tren en la línea San Martín, en Ciudad Autónoma, y por los parlantes escuchabas que si te obligaban a marchar, los podías denunciar. Esta es una campaña terrorista de unos pocos sindicalistas que te quieren convencer. Espeluznante. Por otra parte, a las manifestaciones que se estuvieron dando en estos años, la respuesta constante es el garrote. El garrote y la bala de goma, las bombas lacrimógenas. Está el caso de un fotógrafo que le reventaron la cabeza en la calle con una bomba lacrimógena y le quedó la cabeza abierta en la calle, sobrevivió milagrosamente y hoy lo cuenta. Pero no sé, por ejemplo, yo me pregunto qué le pasa a la sensibilidad del argentino cuando muchas veces nos emocionamos de que las madres de Plaza de Mayo dieran vueltas por el centro de Ciudad Autónoma reclamando por sus hijos desaparecidos, todo lo que duró la dictadura prácticamente. Nosotros tenemos todos los miércoles en frente del Congreso los jubilados manifestándose porque están cobrando 400.000 pesos y la línea de la pobreza está en 450.000. Y sin embargo, y los cagan a palos, ¿eh? Los cagan a palos, y lo pueden ver, se pueden buscar videos, están por todos lados. No hay una suspensión de los policías, no se abren sumarios, no se abren expedientes, no pasa nada. Todo se desdibuja eventualmente, y parece que la sensibilidad del público prefiere proyectarse sobre otras noticias, sobre otras cosas. Es así, yo lo veo en la expresión más concreta de la fuerza y del atropello está en la policía. Y después, bueno, un poco lo que mencionaba recién, nos pasa todos los días, digamos, de sentirnos hostigados, de sentir que no estamos en condiciones de generar una conversación o una discusión sin que por ahí se exageren o, bueno, se insulte. El insulto ya es moneda corriente en la discusión política porque está en boca del presidente, ¿no? Entonces de ahí se empieza a crecer, y entre eso y alguien que sale brutalmente golpeado en la calle, un femicidio, una persecución de líderes o de representantes del movimiento LGBTQ que ha habido y les han prendido fuego casas, por ejemplo. Entre esas dos cosas hay un continuo, ¿no? Y bueno, y la violencia se va precipitando. Gabriel. Sí, Franco, tengo algunas preguntas como para contestar así rápido y otra como más de reflexión, si se puede, si el tiempo lo permite. Las rápidas serían, bueno, ¿Milei ha tenido alguna iniciativa de cambiar la constitución, de alterar la constitución de Argentina? ¿Esa constitución vigente de qué año es? Ustedes tienen una constitución muy antigua, muy reciente, no lo sé, como muy puntual. Otra pregunta muy puntual sería el porcentaje de abstención. Históricamente, ¿cómo es la abstención? O sea, en el porcentaje electoral total en las últimas elecciones argentinas, ¿cómo es? En Colombia es muy alto, 45, 50%, a pesar de que se habla de que el país está muy polarizado. En realidad lo que está polarizado es la mitad del país, porque la otra no vota. No le preocupa, o no le importa, no sé. También quería preguntarle sobre el voto en blanco. ¿Hay algún porcentaje del voto en blanco en las elecciones, en ese mismo paquete de abstención y voto en blanco? ¿Que ese total cuánto es? ¿Es más de los que votan? ¿O? Porque en Colombia, si tú sumas abstención más voto en blanco, es mayoritario. Otra pregunta así muy rápida sería si en Argentina hay voto obligatorio o no. Eso es para una sí o no. ¿Ellos tienen voto obligatorio o no? Y lo otro es más una división rural-urbano, o sea, ¿qué porcentaje de la población de la provincia de Buenos Aires respecto al total? Buenos Aires usted decía que es federal, Argentina, pero Buenos Aires parece que es
sobre representada, no sé, es que el 30, el 50, el 20% de toda la votación, como mirar eso. La última así de datos rápidos sería los temas de natalidad, la tasa de natalidad en Argentina, ¿cómo está? ¿Hay envejecimiento de la población? ¿Hay esa preocupación? Porque en Colombia, por ejemplo, ya es algo que ha sonado alarmas, ¿no? El tema demográfico. Eso como las preguntas así como de ubicación, que se cruzan con lo político, que creo que es clave para poder hacer un ejercicio comparativo. Y la de reflexión sería, si es posible, ¿cómo valoras, Franco, a los vecinos, es decir, Chile? O sea, a mí me sorprende muchísimo el contraste entre Chile y Argentina, porque todo lo que has mencionado que ha sido fatal en Argentina, el neoliberalismo, los Chicago Boys, o los datos de crecimiento económico, etcétera, uno ve que en Chile sí funcionaron, o no sé si funcionaron o no, pero ¿cómo es la valoración de los argentinos formados respecto a Chile? O sea, un poco como la relación entre México y Estados Unidos, ¿no? O México y Canadá. ¿Cómo es esa valoración del argentino educado respecto a Chile? ¿Por qué Chile sí parece que las cosas funcionaran? La izquierda acaba de gobernar y salir y entrar otra vez lo que aquí llaman extrema derecha, CAS, ¿no? El pinochetismo al poder, el proceso constitucional que aquí Cepeda y Petro intentaron mover en Chile también se intentó y fue una catástrofe, porque movieron tanto la constitución que la terminó ganando la derecha, lo cual terminó cerrando ese proceso. Entonces, como lo más profundo sería como si puedes hacer alguna valoración de cómo percibe el argentino educado a Chile. Era eso, no sé si es mucho o poco. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Bueno, voy a tratar de responder lo que puedas. Mucho por ahí no estoy en condiciones de responder porque no tengo la cifra concreta, pero me quedó mucho la primera pregunta que hiciste sobre si Milei pretendía reformar la Constitución. Hasta ahora no lo ha anunciado. Yo no creo que lo necesite, porque lo que hace en realidad es aprovechar aquellos baches que ya existen en el modelo constitucional. La última sanción nuestra es del 1994, era Menem, antes de eso no había reelección inmediata. Y, por ejemplo, la ley de educación superior es de esa época también. Bueno, hay muchas cuestiones que se vienen recalentando en materia política desde el menemismo. En particular, la Constitución, no considero que Milei haya evaluado un posible solapamiento entre las garantías constitucionales, o como están expresadas en la Constitución, y artículos que tienen que ver con, con las áreas en las que él busca hacer hincapié, vayan a comprometer lo que ya viene gestando. De hecho, se anunció hace poco, últimos días de mayo, y digo, uso el verbo anunciar porque ni siquiera hay un despliegue de lo que se supone que sería esta medida, pero Milei ya habló de la revolución de los seguros. Y lo hizo con Federico Sturzenegger, que es ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Efectivamente, hay un ministerio, no hay un Ministerio de Educación, pero hay un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Y esta revolución consiste, primero se anuncia en una reunión de gabinete en la cual Milei reparte a sus ministros el libro La teoría del caos de Robert Murphy. Yo no lo tengo leído, ¿no? Pero investigando un poco me entero de que la premisa del libro tiene que ver con que es posible soñar una sociedad sin Estado, una supresión del Estado y una reorganización del sector privado para hacerse cargo de todo lo que era una competencia estatal previamente, ¿no? Y eso es lo que parece que planea implementar. Por una parte, aumentando la competitividad de los seguros. No discriminó bien cómo sería la medida concreta, o cómo se llevaría a cabo ese aumento de competitividad. Por otra parte, desregular el mercado inmobiliario, quitando, por ejemplo, los pisos y los techos de honorarios también. Libre navegación de ríos se propone, y reconocer sociedades de inteligencia artificial
que ya me parece, bueno, fuera de serie, ¿no? Entonces, ¿cómo pienso yo si esto se inscribe en un cambio de la Constitución, se inscribe en una necesidad de reforma? Yo creo que él hasta ahora se ha dado cuenta de que es muy fácil pasar leyes por ambas cámaras y si hay algún problema, vetar opositores, ¿no? Ujú. Entonces, en la medida en que ese mecanismo le funcione, no creo que se tome la molestia de reformar la Constitución. Eso es lo que pienso en torno a la primera pregunta. Después, bueno, la verdad los datos no los tengo en torno a... pero estaría bueno hacer una averiguación, si me dan unos días yo les puedo pasar, de, bueno, el porcentaje que vota en blanco, la abstención, el voto nulo. Ujú. Sí, porque claro, sumados, digamos, conforman un grueso importante, ¿no? Hay una alteridad histórica entre la urbe y el campo. De hecho, coloquialmente se habla de ciudad autónoma y el interior, ¿no? Nosotros somos del interior, o sea que uno puede ser de cualquier provincia, básicamente, incluso de provincia de Buenos Aires, ¿no? Si uno es de, no sé, de Tandil o de Pergamino, lo que sea, bueno, capaz Pergamino no porque está cerca, pero no sé, te vas un poco y ya parece ser que no formas parte del centro, ¿no? Ni siquiera en provincias como Córdoba, que tiene la segunda ciudad más grande, San Miguel de Tucumán, también un poco más al norte, Rosario, que tiene, bueno, ahí Santa Fe hay otro puerto. Sin embargo, está siempre yo creo, desde los albores de la conciencia patria, esta idea de la alteridad o la dicotomía entre la ciudad, como una ciudad, y el Ajá. interior. Es cierto que concentra la mayoría de la población, eh, pero bueno, también decimos coloquialmente, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Eh, y la situación de Chile, bueno, yo la verdad no sé tanto, digamos, de Chile en general, más que la victoria de Kast y bueno, y el comienzo de estas políticas, después de que se haya salido la izquierda, ¿no? Acá sí puedo decir respecto de la izquierda que no se concibe que pueda gobernar por ahora. Y ojo ahí porque sí viene repuntando en encuestas Miriam Bregman, que es candidata por el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que actualmente forma parte de diputada, y viene superando en imagen pública a Milei, a Kicillof, que es el candidato del peronismo, por ejemplo. Lo que pasa es que en Argentina la izquierda nunca conquistó la representación del pueblo, ¿no? O del pueblo trabajador. El Día de la Lealtad, llamado Día de la Lealtad Peronista, es cuando los laburantes, trabajadores fabriles más que nada, van a exigir la liberación de Perón, ¿no? Que ni siquiera era presidente todavía. Y en ese momento, cuando se convocan elecciones y gana por primera vez el peronismo en la historia del país, eh, artículo 14 bis, derechos laborales, vacaciones, voto femenino, ¿no? Eva Perón. Entonces hay un acuerdo de que la representación de los trabajadores en Argentina está en el peronismo, lo cual provoca que el Frente de Izquierda históricamente no supere el 3% en elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, primero que fue utilizado como arma discursiva, el fracaso, digamos, de Boric en Chile, y bueno, y el eventual triunfo de la derecha como una reivindicación, pero que se está sintiendo ahora, digamos, como un hermanamiento político que parece estar ahora. Por otra parte, para el ciudadano no educado como para cruzar al otro lado de la calle, Chile siempre fue un lugar, un súper de comprar y hacer las compras, digamos. ¿Por qué? Porque siempre era más barato que Argentina. Entonces, en el imaginario popular empezó a crecer la idea de que uno tenía que salir del país para comprar una tele, comprar, no sé, un auto, invertir
en algo, digamos, en bienes muebles, ¿no? Y después cuando surgió, cuando triunfó la izquierda en Chile, pasó que, bueno, las economías un poco se empezaron a equiparar y por procesos que corresponden a, bueno, a las dinámicas de cada país, ¿no? Y se dejó de recurrir a ese súper que antes la clase media tenía ahí tan a mano. Bueno, yo creo que de alguna manera también incide en la percepción eh, del país vecino, ¿no? Pero, pero bueno, sí es, la alarma mía es esa, es ver un avance de la derecha a nivel continental, y bueno, y por eso estar expectantes ante cada nuevo proceso de elecciones. Jason, Buenas noches, Franco. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Jason? ¿Qué tal? Bien. Pues quería preguntarte más que todo pues digamos, por la simbología política que me atrae mucho, pues de Javier Milei, que viva libertad carajo, o en Estados Unidos de Donald Trump, que América, vamos a hacer América grande de nuevo, aquí en Colombia con Abelardo Lasprilla, firmes por la patria. Pues yo quería preguntar, digamos, en torno a esas frases, digamos, de campaña, digamos, y esa simbología y al mensaje que se da a la sociedad de alguna forma no genera como una especie de superioridad o una creencia de superioridad moral política, digamos, sobre, digamos, las demás divergencias a nivel ideológico, político, económico, se termina casi formando como una barrera entre buenos y malos, como una polarización de la sociedad, y que detrás de eso puede haber como un discurso de odio. No sé qué piensas tú al respecto, ¿no? Como de esa simbología detrás de esas frases. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Incluso ahí el paralelo es fácilmente trazable. De vuelta, me retrotraigo a la entrevista que le hizo Wes Cole a De la Espriella, y hay varias cuestiones que a mí me resonaron al toque. O sea, que uno no necesita ni siquiera una enciclopedia muy amplia como para poder encastrar cada frase donde va y de dónde viene, sobre todo, ¿no? Primero lo del independiente político. Yo no pertenezco a la política, soy un outsider, ¿no? Incluso después es algo que se sigue ostentando cuando efectivamente ocupan cargos políticos, ¿no? Eh, por otra parte, me llama la atención también la apelación a imágenes sacras que hace De la Espriella. Primero se llama Un ateo que decidió creer, ¿no? Hay como una conversión que anula, o digamos, no anula, y eso es lo estratégico también, sino que se sostiene sobre un periodo de meditación y de sufrimiento también, que después lo llevó a una especie de revelación. Lo curioso es que, siendo cristiano, muchas de las imágenes se retoman del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo soy como David, me enfrento al Goliat de los de siempre. Eso lo dijo textualmente Milei, ¿eh? Milei también se comparó con David. Milei también invoca las fuerzas del cielo, ¿no? Por otra parte, esta no es una candidatura, dice, es un movimiento popular. Acá Milei dice fenómeno barrial. Es lo mismo. Es textbook, lo mismo. Em, por otra parte, cuando hablaba de los fantasmas, tengo acá unas notas, me dispensaran la búsqueda de la navegación. Em, Cuando hablaba de los fantasmas, ¿no? Esta construcción y promoción de ideas que pesan fuertemente sobre el imaginario, el inconsciente político, para hacer una categoría interesante, está el curro universitario. El curro, nosotros le decimos, es lunfardo, es el choreo, bueno, nosotros lunfardo, es el robar, El robo, ¿no? sí. Es, claro, pero un robo más organizado, ¿no? Porque tiene que ver con aprovecharse de las estructuras del trabajo que uno, o la posición de trabajo que uno ocupa, para, bueno, beneficiarse de la plata que circula en ese entorno. La industria del juicio, como decía recién, el periodismo ensobrado refiriéndose a los sobres que supuestamente reciben como pauta de parte de distintos espacios políticos para condenar y atacar y criticar las medidas del presidente, lo cual no se sostiene porque uno ve, por ejemplo, la entrevista que le hicieron el año pasado por el escándalo del caso Libra, le hizo Jonathan Viale, que es uno de los periodistas de TN en ese momento, La Nación Más ahora,
Y el tipo frena la entrevista porque entra el asesor del presidente a decirle que no le convenía responder una pregunta. Y hay un parate y Jonathan Viale le dice, claro, es cierto. No, porque te puede meter en un quilombo, entonces, no, mejor. Bueno, retomemos, parece una mentira, ¿no? O sea, la práctica periodística, el ejercicio y la técnica del periodista quedan, bueno, completamente destruidos. Los argentinos de bien, ya no hay manera de ponerlo en términos más explícitos. Hay quienes hacen el bien y hay quienes hacen el mal, es la polarización absoluta, ¿no? Una visión fundamentalmente maniqueísta. Y es además una categoría plástica, como decía hace un rato, porque cualquiera puede entrar en la categoría de argentino de bien, en la medida en que conforme a las políticas implementadas y a un modelo de subjetividad que el gobierno defiende constantemente, ¿no? Y del otro lado están los opositores, están los cucas, los zurdos, pero tiene que ver con una cuestión que vos decías, ¿no? De superioridad moral. De hecho, el gobierno, hasta hace no tanto, bueno, no, actualmente también, repite hasta el hartazgo la fórmula de que tenemos la moral como política de Estado. Yo me pregunto dónde está la moral como política de Estado si todavía no se han dignado a echar a un jefe de gabinete que justifica miles de dólares, $500,000 de un momento para el otro en su vida, diciendo que fue a la casa del padre después de que murió y se los encontró en un pendrive, ¿no? Sin embargo, hay una cerrazón del presidente sobre algunos de sus funcionarios, otros los ha echado, defendiéndolos a rajatabla constantemente, y cerrándose sobre la supuesta inocencia de, en este caso, el jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿no? En lugar de, incluso desde un punto de vista estratégico, correrlo para que se puedan celebrar, por ejemplo, si hubo una inflación menor al 2%, que es lo que se intenta mes a mes en Argentina, bueno, salir a celebrar eso y no en lugar, digamos, en lugar de ocupar todo el espectáculo triunfalista, tener que estar lidiando con las críticas y el repudio a Adorni cuando se lo podrían haber sacado encima, digamos. Bueno, la moral no se sostiene, en definitiva. Creo que se puede ver, es un rótulo, y un rótulo que se actualiza constantemente, pero que no tiene sustento verificable, ¿no? ¿Alguien más? A mí me gustaría hacer una pregunta. Dale, Jazmín. Hola. Solo que venía corriendo desde el trabajo y estoy desde mi computador. Buenas noches. Dale. Desde el celular. Buenas noches, Franco. Buenas noches, Pablo, y a todas las y los presentes. Muchas gracias por esta invitación, muy oportuna. Bueno, primero saludarte, Franco, y pues muchas gracias por participar en este espacio, de hacernos partícipes. Mi pregunta tiene que ver también un poco con la devaluación del discurso científico en la era de Milei, pero me gustaría pues que en ese caso nos contaras como ciudadano y profesional, ¿sí? ¿Cuál es tu consideración al respecto? ¿Qué cambios se han dado con respecto a la investigación científica y su relación, desde luego, también con los profesionales? Pero también esto cómo se conecta con el impacto ambiental del modelo de la era Milei. Pues hoy se considera, hoy el candidato Abelardo de la Espriella considera que Argentina también es un referente en cuanto pues, al uso de métodos no convencionales, en este caso como el fracking. Es bien conocido al día de hoy, por ejemplo, que proyectos como el de Vaca Muerta, por medio de precisamente la fractura hidráulica, es uno de los más grandes fuera de Norteamérica. Y ello pues con toda la dificultad de replicabilidad que se ha discutido también en el Congreso de la República
en nuestro país. Esa fue una discusión que se dio hace unos años aquí, donde profesionales también de distintas áreas pues se vieron involucrados, considerando pues la interconectividad de ecosistemas, el peligro pues de la contaminación de acuíferos y demás. Ese es un ejemplo, pero desde lo pues, quisiera saber cuál es tu percepción y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Jazmín. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto que estés entre nosotros. Sí, bueno, para partir de la devaluación del discurso científico, primero es una devaluación que se lee en términos económicos porque hay una caída en la inversión, el gasto público destinado a la investigación, que era uno de los sectores más redituables, porque eran proyectos avalados por entidades públicas que se vendían luego a empresas que permitían desarrollos en la industria, que permitían también otro cuidado del medio ambiente, como decís vos. Lo que pasa es que, por una parte, se da una fuga de cerebros, ¿no? Ya son muchos los profesionales que están evaluando la posibilidad de conseguir trabajo en otro lado, incluso salir del sistema universitario o del CONICET, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y que es, bueno, de ahí ahí trabajan, digamos, gran parte del personal docente de universidades como la UBA, como, no sé, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de Cuyo, etc. Y por otra parte, el sueldo docente también cae por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, muchos docentes, incluso o investigadores, han empezado a tomar otros trabajos que no tienen nada que ver con la formación de base, ¿no? Hay incluso docentes haciendo de Uber y tratando de emprender, pero no en un emprendimiento como un lugar al que destinar el capital que sobra, el capital que uno viene ahorrando, ¿no? Sino un manotazo de abogado como para no morirse de hambre. Entonces, esta es la condición en la que están, condición material de los investigadores en Argentina. De ahí a que se puedan llevar a cabo proyectos como la ley de glaciares, por ejemplo, me parece que el paso es más bien corto, porque claro, no hay suficiente concientización ni tampoco programas para que ese saber, el poco que se construye, se democratice, digamos, ¿no? Y llegue a la gente en la dimensión federal también que tenemos que contemplar en nuestro país. Entonces, claro, no hay una conciencia a no ser que tomen la palabra algunos voceros de algunos movimientos, algunas personalidades, ¿no? Pero es muy terrible el desprestigio en el que ha caído la ciencia, que se venía, digamos, fue parte del discurso de campaña también, ¿no? Porque en un momento Milei y Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta, salían a programas televisivos de la noche, los más consumidos, y habían empezado a divulgar algunos recortes de ciertos títulos de investigaciones sin profundizar en torno a marco teórico, objetivos, hipótesis, nada, ¿no? Simplemente los títulos, como para reírse, ¿no? Públicamente, como para ridiculizar un poco la investigación en general, y por supuesto la investigación que tiene que ver, sobre todo la investigación que tiene que ver en ciencias sociales y humanidades, en ciencia política, en sociología, en historia, en letras, en filosofía. Bueno, son las facultades más golpeadas. También la cantidad de becas disminuyó sustancialmente. Hace poco, hasta el 2024 me parece que funcionaron o se podía uno postular para las becas de incentivo a vocaciones investigativas, me parece que llamaba, no, becas de incentivo a vocaciones científicas, que eran del Consejo Interuniversitario Nacional y que están completamente desfinanciadas. Hoy por hoy están en cero, ¿no? Incluso yo conocí gente que había
postulado, se había postulado, había ganado y no había podido cobrar después. Así que la investigación en todo caso se llevó a cabo con el bolsillo propio, ¿no? Pero no pasa solamente a nivel de los investigadores concretos, individuales, sino que pasa a nivel de los equipos de investigación. Yo particularmente integro un equipo de investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que tiene un presupuesto anual que no supera los 100.000 pesos como proyecto de investigación, como grupo consolidado, ¿no? Uno tiene que pensar, capaz que 3 libros son 100.000 pesos, 3 libros caros, ¿no? Un equipo de investigación que tiene la directora, la codirectora, tiene 3, 4 becarios, tiene adscriptos, fácil, entre 10 y 13 personas, año a año, que se renuevan, y bueno, con un presupuesto anual que no alcanza ni para un par de libros, ni para gestionar una biblioteca del conjunto, ¿no? Entonces, todo lo que uno hace se vuelve una cuestión a pulmón, como decimos nosotros, ¿no? Vocacional, lamentablemente. Y uno lo empieza a hacer por el mérito, lo empieza a hacer por el antecedente, ¿no? Pero no hay, digamos, se tiene que balancear sí o sí con un trabajo mucho más exhaustivo por otra parte, para poder permitirse justamente en lo que sería el tiempo libre de ese trabajo, investigar y llevar a cabo bueno, la construcción de conocimiento a la que uno apunta desde que se formó en el sistema universitario, ¿no? Entonces, es muy terrible cómo, por otra parte, se nutre y nutre y nutre la idea de la vocación como el rasgo definitorio de un docente, ¿no? Ay, pero los docentes tienen que tener vocación para enseñar, para levantarse temprano. Entonces, de a poco esa vocación va sustituyendo el sueldo, ¿no? Va sustituyendo la necesidad material que tiene un docente. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo por amor al arte, digamos. Entonces es muy perverso el juego que se gesta. De vuelta, no temo en incurrir en errores al decir que es vertical, es institucional, ¿no? Porque después se promulga, ¿no? Y es lo que la gente termina repitiendo. Ah, bueno, pero si los docentes tienen vacaciones y van a trabajar un par de días al colegio y van a dar una clase en la universidad o después se la pasan haciendo paro. Entonces los verdaderos damnificados de la crisis universitaria son los estudiantes. ¿Por qué? Porque son los docentes los que les impiden aprender e ir a clase y rendir un final y rendir un parcial, ¿no? Entonces, claro, se enemista la población contra sí misma. Tenés a los estudiantes exigiéndote entrar a las aulas, exigiéndote a vos como docente ir a trabajar con un sueldo de miseria, ¿no? Y bueno, mucho menos para la producción en investigación propiamente dicha. Gracias, Franco. No sé si alguien tiene, vamos como cerrando, les propongo entonces una, máximo dos preguntas más, si alguien tiene preguntas todavía ahí en el tintero. Gracias a vos. Bueno, si no, yo les propongo como un balance a partir de lo que ha dicho Franco y te pido, Franco, que lo completes con lo que se me pase, como para componer ese paralelo, ¿no? Que pues al menos mi impresión es que cada vez ese espejo que decías al principio refleja la misma cosa. Y es, primero, hay un antecedente similar, ¿cierto? Un descontento que fue mi pregunta sobre esos votantes que venían del otro lado del espectro y que votaron a Milei por una especie de descontento hacia un gobierno inmediatamente anterior de corte progresista más largo, en realidad una era, porque los Kirchner pues encadenaron varios gobiernos hasta Fernández, con ese tal vez interregno de Macri. Entonces, bueno, eso se parece también mucho, ¿cierto? Pero también hay que decir que ha habido una
no solamente una exageración de ese descontento, sino una capitalización política exagerándolo. En muchas ocasiones, no vamos a decir tampoco pues que ha sido un gobierno perfecto, pero conviene exagerar ciertas cosas y bueno, eso forma parte finalmente también de la estrategia y creo que eso ha funcionado. Esa capitalización, incluso la instrumentalización de una decepción que a veces es justificada, pero a veces también es producto de una exageración deliberada. En economía, si bien entiendo, y yo creo que también es una discusión que se ha planteado acá, lo que nos podría esperar, y esto también hay todas las razones para esperarlo, porque los mismos candidato a presidente y su candidato a vicepresidente lo han dicho abiertamente, pues una nueva relación con los recursos naturales y concretamente la asunción del fracking como una práctica económica legítima y con carta libre en Colombia, donde parece ser que hay unas reservas de recursos que solo se pueden extraer de esa manera. Y por otra parte, ya en la vida más concreta, pues de cotidiana de los ciudadanos, un encarecimiento, ¿cierto? Un encarecimiento, digamos, que va desde los arriendos, pues la canasta básica, ¿no? O sea, parece ser, y bueno, y un poco en la última respuesta también lo decías, la gente tiene que combinar distintos trabajos, etcétera, para llegar a fin de mes. Desde el punto de vista social, me preocupa mucho el panorama que presentas e inclusive el nombre que los argentinos mismos le han dado a esa fractura, una grieta, ¿cierto? Hay una grieta y hay una estigmatización campante, pues por lo visto, en la sociedad argentina, una división permanente entre los buenos y malos. Yo me imagino también entre los trabajadores y los, no sé, vagos, entre la gente que quiere progresar y la gente que no, ¿no? Como esta visión, como bien dijiste, maniquea de la sociedad e insisto, ese nombre pues es muy pertinente, una grieta. Y eso pues me preocupa ya desde el punto de vista como de la sociedad y del lazo social, lo que puede representar pues este estilo de gobierno y este programa finalmente que pues por lo visto, como decíamos al comienzo, como yo decía al comienzo, no es igual, pero sí rima con, como ha surgido en varias intervenciones, Trump, Bukele, Milei, etcétera, y como forma parte como de la misma ola. Sobre los contrapesos que preguntó Oscar, me preocupa también la violencia física, lo que dices, cada miércoles pues hay desmanes y hay una respuesta muy a veces desproporcionada de la policía, teniendo en cuenta sobre todo la población que protesta, ¿no? Los jubilados, pero también una especie de violencia institucional, que ya no es violencia física, sino entorpecer, desfinanciar, no aprobar, un poco lo que decías de esta relación, que esa es una gran diferencia. Este no es un país federal, entonces allá creo que se siente más, ¿no? Los gobernadores, o no sé cómo es el cargo, precisamente los gobernadores de las provincias que no estén, digamos, alineados con el gobierno nacional, pues pagan un costo, yo creo que muy, muy alto. Entonces, esa especie de violencia institucional que también a veces se apoya en la violencia física, pero a veces simplemente pasa por otros recursos. Y me llama mucho la atención también en ese sentido lo que dijiste sobre que al final no se necesita una reforma constitucional. Es decir, con lo que hay, Milei ha podido ejercer, digamos, esa violencia institucional. Sobre la simbología y las frases, pues ahí sí que hay coincidencias, casi calcos en realidad. No solamente esta alusión pues felina, esta puesta en escena exagerada,
es estrambótica, estridente. Estas frases también, que son frases no, efectistas y a veces efectivas por lo visto pues en las urnas, un Estado pequeño, el Estado como un estorbo, ¿no? Algo de lo que hay que deshacerse o reducir al máximo. Y por último, con la pregunta de Jazmín, hay un momento en el streaming con Westcol, aunque eso lo ha dicho en varias oportunidades. Es decir, ha dicho en varias oportunidades que su modelo ideal para los jóvenes colombianos es formarse, hacer ciclos de un año de formación técnica y rápidamente convertirse, por ejemplo, en un programador de una multinacional y vivir en Colombia, pero cobrar en dólares de una multinacional. Y en el streaming con Westcol, en el que utilizó a este youtuber, fue muy hábil en eso, y lo utilizó elogiándolo. Entonces elogió el éxito económico de Westcol una y otra vez, sistemáticamente, y eso esconde un gran desprecio frente a, por ejemplo, la educación universitaria, la profesionalización. Hay como la idea de que es muy largo, es muy costoso, no es necesario, el mundo cambió, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, el ejemplo de Huesco le sirve mucho porque es un joven de 22 años, multimillonario, que no necesitó la universidad, es más, que se salió, empezó a estudiar y se salió, y entonces eso prueba, ese caso excepcional podría elevarse a norma si el Estado pues hace lo que corresponde, y lo que corresponde puede ser, como en Argentina, una desfinanciación progresiva de la universidad. Eso se ha intentado matizar con el profesor vicepresidente, que intenta equilibrar un poco. Entonces es como lanzar y recoger permanentemente la red. ¿Qué me preocupa de ese gesto, de ese movimiento de lanzar y recoger la red? Y lo he escuchado de muchos argentinos, o sea, Milei no ha hecho nada que no haya prometido. Es decir, esto hay que creerlo. No es una estrategia de campaña. Y es más, cuando se matizan esas propuestas, cuando se recoge la red, es también una estrategia, pero eso no quiere decir que no estén hablando en serio, digamos así. Es decir, los argentinos han eh, eh, expresado permanentemente que todo lo que está pasando, o sea, estaban sobre aviso. No sé si me falta algo, Franco, si quisieras agregar algo, un poco así para recoger lo que nos has compartido muy generosamente, y agradeciéndote realmente por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo también, por escuchar, por sus preguntas. Me han hecho pensar y me siguen haciendo pensar. Voy a estar siguiendo, por supuesto, muy atentamente la situación. Y como ciudadano, como profesor, como persona, realmente les deseo lo mejor, y deseo mucha conciencia para el votante, mucha reflexión crítica para la sociedad en la medida en que sea posible, ¿no? Y celebro también todas las oportunidades que ustedes están aprovechando para que estas discusiones se den, para que ciertas cuestiones se prevean, ¿no? Acá hay un estigma, que es que mucha gente votó engañada. Capaz que sí, capaz que no, no sé. Capaz también estuvo un poco el voto de resentimiento, el voto del enojo. eh, pero es cierto que se ha llevado a cabo un trabajo discursivo tan fino Ujú. que se ha logrado que trabajadores en relación de dependencia, desempleados, jubilados, estudiantes, sobre todo los más chiquitos, adolescentes, estén de acuerdo con
el anuncio o la propuesta de políticas públicas que no van a beneficiarlos de ninguna forma, que no van a mejorar su calidad de vida, que no, ni de sus familias, ni de sus amigos, ni de nadie que conozcan, ¿no? Y me quedo sobre la base de lo que dijiste, pensando mucho en que es muy cierto que pasó todas las que quería pasar acá, ¿no? Y mucha gente también lo votó con la idea bastante ingenua de que no lo iban a dejar gobernar. Ujú. Primero uno se preguntaría, bueno, ¿para qué lo votás entonces? Estás allanándole el camino a un político que después no va a tener gobernabilidad. Bueno, no, sí lo dejaron gobernar. No solo que lo dejaron gobernar, sino que fueron funcionales. La mayoría de los gobernadores también, ¿no? Ujú. Ni que hablar de incluso diputados, senadores de la oposición, radicales, peronistas, que terminaron votando proyectos que pasó el propio Milei, ¿no? Pero esto, hago una ley ómnibus, ¿no me la pasan o me la rebotan y le tengo que hacer una modificación? Perfecto, después hago un decreto y subo lo que me quedó afuera. Y esta ley que pretende recomponer salarios docentes, bueno, la voy a vetar y si la vuelven a votar, yo la veto de vuelta. Y si sale, la elevo a la Corte Suprema como para que quede estancada ahí, ¿no? Entonces, yo nunca, en mi experiencia y en el conocimiento que tengo de la historia de Argentina, vi un presidente que fuera tan recalcitrante en sus opiniones, tan intransigente, tan incapaz de elaborar una concesión o de negociar siquiera con las partes implicadas en todas y cada una de sus políticas, ¿no? Ujú. Porque directamente la condena pesa sobre el opositor y pesa sobre quien no esté de acuerdo con el proyecto de país al que nos está llevando. Así que muy bien resumido y bueno, ojo con esas promesas porque efectivamente son retomadas. Ujú. Bueno, de nuevo, si alguien tiene alguna intervención final para ir cerrando, o si dejamos ahí. Bueno, Franco, pues muchas gracias de nuevo. Creo que ha sido muy, eh, como ilustrativo, ha sido muy claro todo lo que has dicho, realmente muy valioso, sí, muy valioso, como dice Lorna, muy interesante. Y bueno, no hay que olvidar, como decía, que esto no surge de la nada, parece surgido como de un llamado, en eso también hay muchas semejanzas, ¿cierto? Como que alguien recibe un llamado de pronto y no quería y tenía su vida resuelta, pero le toca, ¿no? Es como un destino que se le impone. eh, y entonces hay que entender que esto se inscribe en una tendencia, que esto no es una excepción, sino que forma parte de una tendencia. Y vale la pena, y ese era el propósito pues de esta conversación, pues ver qué ha dado eso, como otros puntos de la misma línea, qué ha dado en otros lugares, qué ha pasado en esos otros puntos, qué está pasando. Y bueno, yo creo que se cumplió pues ese propósito. Y realmente muchas gracias, Franco. Gracias por este rato. Eh, y bueno, siempre bienvenido por acá. Bueno, Yo no lo dije, pero gracias a ustedes. Franco, yo conocí a Franco porque fue estudiante de intercambio, pues gracias a una beca estuvo un semestre en Así es. Manizales y ahí nos hicimos amigos y no hemos dejado como de compartirnos muchos intereses, y para este específicamente consideraba que era muy pertinente escucharte y compartir esta conversación. Esto lo hubiéramos podido pues tener nosotros dos, pero sí me parece importante abrirlo, dado que es un tema pues de interés colectivo en este momento. Entonces, muchas gracias, Franco. Sin Y duda, gracias sin a duda que es de todos interés. por haberse conectado, gracias a Ana por la grabación, que les compartiré
para que la puedan replicar también con quienes no pudieron estar. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todo el mundo. Realmente Muchas gracias. me hace bien saber que hay espacios en los Muchas que gracias. se pueden abordar estas cuestiones y hay interés de seguir llevándolas a debate, ¿no? Cuando las circunstancias apremian. Así que bueno, cuenten conmigo. Les mando un gran abrazo y éxitos en el partido ahora. Gracias, Franco. Es la parte que nos queda. Un abrazo. A nosotros Gracias, también. profe Pablo, Nosotros muchas cantamos gracias. los goles de Messi porque no queda otro. Claro. Gracias, profe. Chao, Franco. gracias. Profe. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche para Gracias, todos. feliz noche. Que anden bien. Gracias, buenas noches. Gracias, Pablo, también. Bueno, gracias. Feliz noche, hasta luego, Franco, que estés muy bien. Adiós. Gracias. Que estés muy bien, Jasmine.